Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Segura y yo les voy a hablar sobre el servicio exterior de la Federación Rusa. A continuación se muestra la agenda. Primero abarcaré lo que son los aspectos diplomáticos, hablando un poco de las embajadas, la organización de inmunidades, los diplomáticos más representativos y las tendencias actuales. Posteriormente entraré en aspectos consulares, con el número de consulados y las actividades que realiza. Y finalmente hablaré de protocolos, el diplomático y el empresarial y aspectos culturales de Rusia. Como primer aspecto vienen los diplomáticos. Entrando en el tema de la organización del servicio diplomático, se puede decir que la Ley Federal del 27 de julio del 2010, la N205-FZ, establece las características jurídicas y organizativas de la aprobación de la Administración Pública Federal dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dentro de esta ley se manejan cuatro conceptos principales, que uno es el servicio diplomático, 2 los empleados diplomáticos, 3 los miembros del servicio diplomático y 4 los familiares del miembro perteneciente al servicio diplomático. El primero se refiere a aquellos servicios de carácter profesional de los ciudadanos de la Federación Rusa que ocupan puesto de la Administración Pública Federal en el aparato del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo hace referencia a las misiones diplomáticas, las oficinas consulares, las organizaciones internacionales e intergubernamentales, así como las entidades locales. Los empleados diplomáticos son aquellos funcionarios públicos federales que realizan las funciones de diplomacia en el aparato del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los miembros del servicio diplomático es aquel personal diplomático, así como los funcionarios federales que se encargan del aparato central del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y finalmente, los familiares del miembro perteneciente al servicio diplomático es la esposa o esposo o los menores de 18 años de edad. Entrando en el aspecto legal, se puede decir que la Ley Federal del 27 de julio del 2004, la N79-FZ, sobre el servicio civil del Estado de la Federación Rusa, es aquel que regula el servicio diplomático. En ese sentido, los empleados del servicio exterior, mientras estén trabajando en el extranjero bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, gozarán de todos los privilegios e inmunidades que se establecen en las normas del derecho internacional. A continuación podemos ver la escalafón de los rangos diplomáticos y se los explicaré a continuación. Primero está el embajador extraordinario y plenipotenciario. Después viene el embajador extraordinario y plenipotenciario clase 1. Seguido viene el embajador extraordinario y plenipotenciario de la clase 2, el asesor de clase 1, el asesor clase 2, el primer secretario clase 1, el primer secretario clase 2, el segundo secretario de clase 1, el segundo secretario de clase 2, el tercer secretario y otros. Es importante saber que las asignaciones del embajador extraordinario y plenipotenciario, el enviado extraordinario y plenipotenciario clase 1, el embajador extraordinario y plenipotenciario clase 2 son otorgados por el presidente de la Federación Rusa y que los otros cargos son asignados por el ministro de Asuntos de la Federación Rusa. Hablando un poco de las embajadas, Rusia tiene embajadas en el exterior, tiene 9 en América del Norte, tiene 11 en América del Sur, tiene 41 en África, tiene 42 en Asia, tiene 2 en Oceanía y tiene 43 en Europa. Teniendo un total de 148 embajadas en el exterior, siendo África, Europa y Asia donde tiene mayor presencia. Ahora, en cuanto a embajadas acreditadas, tiene un total de 145. Tiene 2 oficinas consulares dentro de su territorio que representan a Taiwán y a la República del Saharaui. Y tiene un People's Bureau que representa a Libia. Asimismo tiene una delegación de la Unión Europea. A continuación se muestra un mapa de todas las embajadas y los consulados que tiene Rusia
a lo largo de todo el mundo. Entrando ahora a lo que son los servicios y funciones del aparato diplomático de la Federación Rusa. Un empleado del servicio diplomático, mientras trabaje en una oficina de asuntos exteriores, tiene las siguientes obligaciones. 1. Representar adecuadamente a la Federación Rusa en el país receptor. 2. Respetar las leyes del Estado receptor, así como acatar todas las normas aceptadas de conducta y de comportamiento establecidas por los actos jurídicos normativos de la Federación de Rusia a las misiones diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores. También tiene que llevar a cabo acciones de ayuda en caso en el que el Estado receptor sufra de algún estado de emergencia, ya sea desastres naturales, accidentes graves, epidemias, entre otros. Y finalmente tiene que proteger los derechos de sus connacionales. Hablando de las limitaciones para ser miembro del servicio exterior, tenemos tres principales. La primera es que no se puede contar con doble nacionalidad o tener... Sí, no se puede contar con doble nacionalidad. La otra es que si se renuncia por parte del esposo o la esposa a la nacionalidad rusa, no puedes formar parte del miembro del servicio exterior. Y si la persona con la que estás casado tiene otra nacionalidad o adquiere otra, no se puede formar parte del servicio exterior. Entrando un poco del tema sobre la rotación, esta es de carácter obligatorio y se debe de acatar las órdenes que el Ministerio de Relaciones Exteriores dé sobre su destino final. Sin embargo, el diplomático puede presentar lo que son unas razones conocidas como válidas para negarse a trabajar en la asignación otorgada. Hablando de las causas del retiro del servicio diplomático, estas se pueden dar por varias razones. En primera instancia, por un estado de emergencia en el país receptor, ya sea un golpe de estado o una guerra interna. También cuando el oficial de servicio exterior es considerada persona non grata o recibe la notificación de las autoridades competentes del estado receptor, la inadmisibilidad en el estado de residencia. Asimismo, una causa de retiro es la reducción de los límites económicos fijados en la oficina extranjera correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la incapacidad temporal que dure más de 2 meses consecutivos o una enfermedad grave que impida que pueda realizar su trabajo adecuadamente. Finalmente, cuando se haya cometido una violación grave a los deberes y limitaciones de seguridad previstas por la normativa de la Federación Rusa a las misiones diplomáticas. Entrando a las relaciones diplomáticas con países claves, podemos decir que Rusia hoy en día juega un papel crucial en los aspectos globales porque es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente ahorita hablando de casos de Siria y de Irán. Tras la llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, se ha establecido como prioridad estratégica los procesos de integración del espacio euroasiático. Esto en contraste con lo que se tenía previsto de una necesidad estratégica con las relaciones de Estados Unidos y con Europa. Asimismo, se han logrado una mayor participación en lo que son estructuras comerciales internacionales y como ejemplo tenemos la adhesión a la Organización Mundial del Comercio en el 2012. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea están basadas en el Acuerdo de Asociación y Cooperación de 1997. Este acuerdo fue firmado por 10 años y es renovado anualmente de modo automático desde 2008. Hablando en la relación con la OTAN,
se puede decir que persisten las divergencias en torno al sistema de defensa antimisiles. Y a pesar de esto, se están trabajando para combatir lo que es la piratería, el terrorismo y Afganistán. Con Medio Oriente, especialmente hablando del conflicto sirio, Rusia es una influencia fundamental sobre el régimen sirio. Asimismo, es un interlocutor de los diferentes movimientos opositores. Siempre se está en la busca de lograr los mejores consensos entre los actores. Respecto a Irán, Rusia reconoce el derecho legítimo de desarrollar su programa pacífico de energía nuclear como miembro del Tratado de No Proliferación. Pero también se tiene un enfoque que se va adaptando a diferentes fases en donde Irán deberá de dar pasos concretos para dispersar aquellos temores de la creación de armas nucleares, y así poco a poco y se van levantando las sanciones. Dentro de las críticas internacionales que se le hace a la diplomacia rusa, se pueden encontrar las siguientes. En primera, se puede decir que Estados Unidos y Alemania critican a Rusia respecto a Siria. Esto en cuanto a los vetos y al apoyo con armas al régimen sirio. También se critica al gobierno de Putin por ser corrupto y represivo y no permitir transparencia en los procesos. Finalmente, se critica la decisión sobre el asilo a Snowden, en donde John McCain dijo que Vladimir Putin ha puesto su dedo pulgar sobre el ojo de Estados Unidos. Entrando a los diplomáticos más representativos. En primera instancia vamos a hablar de Alexander Gorchakov. Este diplomático fue muy brillante y fue nombrado jefe de Cancillería rusa en 1856 por el zar Alejandro II. Él poseía un sólido conocimiento y experiencia en lo que son cuestiones político-diplomáticas y dominaba 4 idiomas. En la época que él fungió como diplomático, se puede decir que Rusia reflejaba un debilitamiento y, debido a la guerra de Crimea, se imponían condiciones de paz que humillaban a Rusia y imponían la desmilitarización del Mar Negro, algo que Rusia no iba a aceptar. En este sentido, tenía una visión de la diplomacia que decía que la política externa debía de subordinarse a las necesidades internas. Es por ello que se centró a diseñar y hacer operativa toda la política exterior de Rusia para que contribuyera a recuperar el imperio a través de importantes reformas que fueron aplicadas por el zar Alejandro II. Entre estas políticas están la emancipación de los siervos, la reforma del sistema judicial, las modificaciones en el sistema de reclutamiento en el ejército y la introducción de un nuevo sistema de gobiernos locales autónomos. Él pretendía que mediante estas políticas se reduciera la brecha que se había creado con otros países y otras potencias europeas. Gorchakov también tuvo una amplia carrera diplomática. En 1817 fue designado al Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1822 fue enviado a Inglaterra como primer secretario de la misión diplomática rusa. En 1928 fue nombrado consejero en la Embajada de Rusia de Berlín. Y en 1854, en medio de la guerra de Crimea, fue enviado a Viena como un nuevo embajador de Rusia. Como ya había mencionado, en esta época, la política exterior de Rusia tenía un objetivo principal, que era la restauración del prestigio de Rusia como gran potencia mediante la cancelación de la cláusula del Mar Negro del Tratado de París.